Os invito a abrir vuestra Biblia para escuchar la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo del 13 al 16. Si Dios quiere, estaremos considerando la mitad de este pasaje para el domingo que viene, si Dios quiere, y estamos todavía aquí, pues poder continuar y terminar este párrafo. Vamos a leer este fragmento. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Hay un aspecto común en la vida cristiana y es un aspecto muy peligroso. Tiene que ver con nuestra relajación. En ocasiones necesitamos relajarnos en el estrés de la vida, pero relajarse cuando hay que estar activo es un error profundo. Un conductor de autobús no puede relajarse cuando está en sus manos la vida de los pasajeros. Es el momento de relajarse cuando hemos terminado la tarea. Y el peligro de todo creyente es estar influenciado en nuestra tendencia natural a relajarnos cuando no toca. Somos propensos a esto, a buscar nuestra comodidad y a realizar el menor esfuerzo en lo que hacemos. Esto es real, no estoy inventándome nada, todos somos conscientes de esto. Y es real tanto en creyentes como en personas que no son creyentes. Somos personas de costumbre, nos gusta tener las rutinas, pero además construimos ciertas rutinas que van a ser las mínimas del esfuerzo mínimo. Aquello que requiera menor esfuerzo, lo que es más cómodo para nosotros. Del mismo modo, los creyentes somos propensos no solamente a relajarnos, sino a buscar nuestra satisfacción. Lo que menos me cueste y lo que más me gusta. A buscar nuestra satisfacción, pero también a buscar nuestra gloria. Lo que creo que me merezco y lo que creo que me corresponde. Y también somos propensos a relajarnos en un aspecto fundamental del creyente y es en nuestra obediencia. Es común para todos los creyentes, no es una lucha para algunos. Todos, empezando por mí, somos propensos a relajarnos en nuestra obediencia a Dios. La Biblia enseña que el verdadero creyente, el verdadero Hijo de Dios, aquel que ha sido salvado por la gracia en Cristo Jesús solo por la fe en Él, se identifica porque guarda la palabra de Dios. Recuerda, por ejemplo, Juan 14, versículo 15. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No es un mandato, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, se verá que guardaréis mis mandamientos. En este capítulo, Juan 14, en el versículo 21, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, tiene mis mandamientos es que los conoce, los valora, los sabe, es un conocimiento intelectual. Pero Jesús dice, no solamente los tiene, sino que los guarda. Esta palabra guardar implica y significa obedecer. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. En el mismo capítulo Jesús vuelve a decirlo más claramente, porque es una enseñanza prioritaria. Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Así que la palabra de Dios nos enseña claramente que el verdadero creyente no es el que consigue obedecer y guardar la palabra de Dios, sino aquel que como resultado de la salvación en su vida, del cambio profundo que ha sucedido en su corazón, habiendo reconocido su pecado,
habiéndose arrepentido de sus pecados, habiendo confesado a Cristo como el único Salvador para redimirlo de la ira que merece, ese manifestará que es un verdadero creyente a medida que está guardando la palabra del Maestro, a medida que está guardando la palabra de Dios. Juan escribe en su carta, al final de su vida, casi la última carta que se escribió del Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice así el apóstol Juan: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, es decir, hemos llegado a conocer a Dios. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a conocerle? 2 puntos: si guardamos sus mandamientos. Es decir, de nuevo, como decíamos el otro día, la prueba del algodón que identifica a un creyente, ¿cuál es? Aquel que guarda la palabra de Dios, aquel que obedece los mandamientos del Señor. Y continúa diciendo el versículo 4, el que dice, yo he llegado a conocerle, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. No solamente él no dice la verdad, sino la verdad no está en él. No es guiado por la verdad, no está actuando conforme a la verdad. Puede decir que tú conoces a Cristo, pero no guardas sus mandamientos, entonces no lo conoces como debes conocerle. Y ese conocimiento es un conocimiento, una relación íntima, una relación en la que has sido amado por Él. Pero dice el versículo 5, Primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él, que estamos en Cristo. Así que sin duda, la forma en la que sabemos que somos hijos de Dios es como consecuencia en nuestras vidas se ve la obediencia. Y una obediencia progresiva, no una obediencia perfecta como sabemos que no lo somos y veremos más adelante, pero sí una obediencia real, una obediencia para su gloria, una obediencia que responde a la verdad que está en nosotros. Es más, Mateo 28 dice las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos. Recuerda ese gran mandamiento. Y le dijo el Señor Jesús, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad. Pero no solamente bautizándoles, dice el versículo 20, enseñándoles a conocer todo lo que os he mandado. ¿Eso dice tu Biblia? Enseñándoles a conocer, enseñándoles la doctrina, que lo sepan en la mente, que sepan identificar la verdad. No, enseñándoles a guardar. Porque eso identifica a un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero creyente, aquel que guarda todo lo que se le enseña acerca de la palabra de Dios. Observa entonces en nuestro texto, 1 Timoteo 6, versículo 13, que Pablo está concluyendo este párrafo en el que ha tenido 4 mandatos anteriores con un mandato superior, con un mandato general, con un mandato principal. Y Pablo le está diciendo básicamente a Timoteo, sigue obedeciendo. Sigue obedeciendo. La obediencia no tiene fin. La obediencia, un creyente no puede relajarse en su obediencia. Continúa obedeciendo. Continúa guardando la palabra de Dios. Continúa obedeciendo su mandamiento. Continúa preocupándote, ocupándote por encima de todo en hacer lo que a Dios le agrada. Obsérvalo en el versículo 13. Te mando, y después de haber dicho algo sobre ese mandamiento, ¿cuál es el mandamiento? Versículo 14. Te mando que guardes el mandamiento. Así que esta es la idea principal de este pasaje. Pablo le dice a Timoteo y a todos los pastores y a todos los creyentes que no dejen de guardar los mandamientos de Dios. Que no se relajen, que no se duerman en los laureles. Que identifiquen cuando están dejando de obedecer y de esforzarse por cumplir y guardar los mandamientos del Señor. Esta comisión te confío, dice en el capítulo 1, versículo 18. Esta comisión te confío, oh hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellos pelee la buena batalla. Ese mismo mandamiento está al final de la carta, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla.
Entonces, ¿cuál es el mandamiento que Pablo le dice a Timoteo que debe guardar y seguir guardando? Puede indicar el mandamiento de pelear la buena batalla. Esta es la referencia en esta carta. Pelear la buena batalla, continuar la pelea. Ahora, también vemos la referencia en el resto de las Escrituras, que en ocasiones el mandamiento en singular, el mandamiento se refiere a toda la voluntad de Dios, toda la palabra de Dios. Salmo 19 nos dice así, que la palabra de Dios es el mandamiento del Señor. Así que no se está refiriendo Pablo a un mandamiento concreto, pelea la buena batalla. Pablo le está diciendo que necesita recordar en su vida que la palabra de Dios es de absoluta obediencia para el creyente. No para su salvación, sino como demostración de que ha sido salvado y para cumplir el propósito de Dios en su vida. Así que, en primer lugar, hermano, amigo, reconoce que necesitas continuamente estar motivado, estar empujado, animado a no dormirte en tu responsabilidad de guardar la palabra de Dios. Necesitamos la motivación, pero la motivación bíblica, adecuada, correcta. En ocasiones tenemos la motivación de que otros vean lo bien que hacemos. Es una motivación que trae gloria a tu persona, así que delante de Dios es pecado. Aunque tú obedezcas, pero tienes la motivación de que te vean bien, esa obediencia es pecado delante de Dios. La motivación que necesitamos es volver a recordar en nuestra mente que Dios merece toda nuestra obediencia. Que no obedecemos para ser salvos, sino que obedecemos porque hemos sido salvados. Para seguir creciendo en nuestra santidad, para crecer en nuestro conocimiento de Dios, necesitamos ser motivados. Y esta motivación es continuar conociendo a Dios. Así lo dijo Dios a Daniel, capítulo 11, versículo 32. Jehová decía a Daniel en una visión, en medio de una profecía, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que, ¿cómo podemos enfrentar el peligro de relajarnos, de dormirnos en nuestro esfuerzo y nuestro empeño y deseo de guardar, de obedecer la palabra de Dios? Pues conociendo a Dios. Conocer a Dios hará que te esfuerces, que seas fortalecido y que actúes y que pases a la acción. Así que en esta mañana podría titular esta predicación, Sigue obedeciendo. Sigue obedeciendo. Porque es lo que Pablo le dice a Timoteo. Te mando lo que siempre te he mandado. Guarda la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Y así que encontramos aquí en estos versículos, 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 13 al 16, 4 verdades que te animarán a perseverar y seguir obedeciendo la palabra de Dios. 4 verdades que te animarán y te fortalecerán para seguir obedeciendo la palabra de Dios. La primera es la solemnidad. Observa el versículo 13, te mando delante de Dios y te mando delante de Cristo Jesús. Ese es el mandato, que en primer lugar la palabra de Dios nos dice delante de quién se nos llama a seguir obedeciendo. Y este llamado a considerar que este mandamiento se nos recuerda delante de Dios Padre y de Dios Hijo, se nos está diciendo que tengamos en cuenta delante de quién daremos cuenta de nuestra obediencia. No es simplemente delante de Dios que Pablo está diciendo, te mando delante de Dios. Es que Dios no está delante de Él todo el tiempo, presente en su conocimiento todo el tiempo en nuestra vida. Es que Él no está al control de todo. Sí, pero lo que está trayendo a tu mente, a la mente de Timoteo y a la mente de cada uno de nosotros, es que seas consciente de la presencia de Dios. Continuamente debes estar consciente de que debes seguir obedeciendo porque Dios está presente. Y delante de Él responderá de cómo estás obedeciendo. Mira lo que dice en primer lugar, delante de Dios. Esa referencia es a Dios Padre. Y esta característica acerca de Dios que nos motiva a obedecer a Dios es que Él da vida a todas las cosas. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar significa que Él es el creador.
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho si no fuera por Dios. Que Dios habló y por medio de Cristo todo fue hecho. Dice Hebreos capítulo 11 que por la fe creemos que por el poder de Dios fue creado lo que existe a partir de lo que no existía. Así que es Dios el que da vida a todas las cosas. Esa todas las cosas se refiere a todas las cosas que tienen vida. Por supuesto que todas las cosas que existen porque Dios las creó. Pero Él es el dador de la vida, de todo aquello que tenga vida. No hay una evolución creativa. Todo lo que tenemos vida, no existíamos. Y si existimos ahora es porque Dios nos creó. Pero no solamente Él creó, sino que Él también es sustentador. Las cosas no existen porque Dios las creó, las puso a andar y ya funcionan de manera natural. Y ya no hay quien las pare. O nosotros podremos pararlo en un momento, o un meteorito lo parará. No. Todas las cosas existen porque Dios las sostiene. En el momento que Dios quite su mano, todo dejará de existir. Todo caerá de ese perfecto orden que Dios ha establecido en la creación. Así podríamos recordar Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy el Señor, dice Jehová, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y cómo Él lo dice? Él dice, yo soy quien hago morir y quien hago vivir. Pero Él continúa diciendo, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que si estás vivo, dale gracias a Dios, porque es por Él que estamos vivos. Es por Él que estamos vivos. Y si no hemos muerto, no es porque tú has conseguido sostenerte en vida. Nadie puede añadir a su día ni un segundo más. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, Timoteo está incluido. Tú y yo estamos incluidos. Y el hecho de que Dios siga permitiendo que tú vivas es para que tú sigas obedeciendo, guardando su palabra. Ese es el propósito de tu vida, porque el Señor es quien da vida y también el que hace morir. Y si mueres sin Cristo, entonces estarás por toda la eternidad separado de Él en el infierno. Entonces, si vives hoy es porque Él todavía te está llamando a que te arrepientas, te reconcilies con Él, que la vida es un regalo que Dios da. No el destino ni nuestros antepasados, Dios da la vida y Dios es el que la puede quitar. Si estás vivo, no es por los tratamientos médicos, no es por la destreza de tu salud o tu dieta equilibrada. Eso es bueno, no digo que sea malo, no lo estoy criticando, no estoy diciendo que no vayas al médico, claro que sí, ve al médico. Eso decía Santiago, cuando uno está enfermo, llame a los ancianos y lo unjan. Eso es la aplicación de la medicina de la época. Y no estoy diciendo que tener una dieta equilibrada esté mal. Deberíamos de hacerlo todo, guardar y cuidar en buena medida el cuerpo que el Señor nos ha dado para su gloria. Pero no pienses que tu vida te pertenece. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 6. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. Y lo que aquí Dios está diciendo es que no solamente Él da vida, sino que cuando vayas al Seol, Él es el que te va a hacer resucitar. Todos resucitaremos. Uno para condenación y otro para vida eterna en la gloria de Dios. Pero ahora, delante de Dios, si estamos vivos y no hemos bajado al Seol, estamos llamados a considerar solemnemente este mandato. Sigue obedeciendo. Sigue obedeciendo. ¿Estás vivo? Sigue obedeciendo. Lo cual implica que si seguimos viviendo es por la gracia de Dios. Nuestra vida debe cumplir ese propósito, tal cual el que nos dio vida ha determinado que vivamos para su gloria en obediencia a su voluntad. Perseverar en dependencia, en el poder de Dios, nos mantiene con vida y nos fortalece para cumplir su voluntad. Asimismo, estaba Pablo predicando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el versículo 25, Pablo dice que el Señor no es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da vida a todos y aliento y todas las cosas. Así que Él no necesita tu obediencia.
Tú sí necesitas la vida que Él te da y el sostenimiento que Él te da para que vivas en obediencia a Él. Así que este mandato es solemne. Reconoce que es delante de Dios que se te recuerda que guardes su palabra porque Él te dio vida y Él te mantiene la vida. En segundo lugar, dice el versículo 13, te mando delante de Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios. Dios Padre es una persona de la Trinidad, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, Él es Dios Hijo. Y esta referencia que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato es una referencia histórica al testimonio que Jesús dio delante de Poncio Pilato. Él fue juzgado y sentenciado a muerte, una muerte injusta. Pilato reconoció varias veces, no encuentro en él nada que haya hecho digno de muerte. Ahora, ¿por qué se nos recuerda a nosotros para animarnos en nuestra obediencia a la buena profesión que dio Jesucristo delante de Poncio Pilato? Este testimonio que él dio, en primer lugar, se muestra o se resume en que él tiene toda autoridad. Cristo estaba delante de Poncio Pilato, pero Cristo defendió ser quien era. Él es el rey. ¿Tú eres rey? Y Jesús le dijo a Pilato, tú mismo lo dices. Y mi reino no es de este mundo. Mi reino no tiene fronteras limitando. Mi reino es por encima de este mundo. Así que Jesús dio testimonio de su suprema autoridad al mostrarse como el Rey Supremo. Por eso se nos manda a considerar que debes seguir obedeciendo porque estás bajo su autoridad. Se te recuerda que Cristo es el que sigue teniendo la autoridad sobre tu vida. En segundo lugar, este testimonio de Cristo, un testimonio histórico que él hizo delante de un gobernador romano, Pilato, fue de que él era supremo, pero también humilde. La humildad de Cristo se mostró en su testimonio ante Pilato, cuando él guardó silencio y en lugar de salvar su vida fue obediente al Padre, yendo hasta la cruz, hasta la muerte. ¿Cómo es que él dio testimonio delante de Poncio Pilato? ¿Solamente diciendo yo soy rey? No. Guardando silencio cuando esto le llevaría a la cruz, mostrando una humildad y sometimiento a la voluntad del Padre. El mandato de seguir obedeciendo la palabra de Dios no viene de Pablo, viene de Dios Padre y de Dios Hijo. No es delante de un hombre en que nosotros debemos obedecer. No obedecemos por el temor al hombre. No obedecemos dependiendo de quién nos vea, de quién nos escuche. Estamos obedeciendo porque somos conscientes de que vivimos delante continuamente de la presencia de Dios. Que está en tu habitación cuando estás solo. Que está en tu coche cuando vas solo. Que está contigo en el ascensor cuando sube o baja. Que está contigo en la ducha cuando estás a solas. En todo lugar, Dios está presente. Y es delante de Él que vas a responder cómo estás obedeciendo. Pablo le recuerda que Dios está siempre y que debe tomar la conciencia de que seremos juzgados, seremos disciplinados por todo lo que estamos haciendo, ya sea bueno o sea malo. Así que, hermano, debes seguir obedeciendo porque Dios sigue observando. Debes seguir obedeciendo porque Dios sigue manteniendo tu vida. Debes seguir obedeciendo porque Dios sigue sosteniendo y ejerciendo su señorío en tu vida. Porque Él sigue mostrando el ejemplo humilde de obediencia al Padre, aunque eso le llevara a la cruz. Entonces, si esto hicieron con nuestro Señor y Salvador, ¿cómo no vamos a estar obedeciendo al Padre por encima de todo? Así que este es un llamado solemne y somos llamados a recordar con solemnidad este mandato para seguir obedeciendo. Sigue obedeciendo porque esto es solemne. Esto es un mandato delante de Dios, quien está continuamente presente en nuestra vida. En segundo lugar, sigue obedeciendo de una manera concreta, por la pureza, de un modo concreto. Sigue obedeciendo porque esto es puro. Sigue obedeciendo, pero no de cualquier forma. Sigue obedeciendo nos lleva a ser confrontados con la forma en la que debemos seguir obedeciendo. Y eso se encuentra en el versículo 14. Mira cómo dice, que guardes el mandamiento, esto lo hemos dicho ya, guardar es obedecer, el mandamiento es toda la palabra de Dios, y dice ahí que guardes el mandamiento
sin mancha ni reproche. Sin mancha ni reproche. Y claro, cuando vemos estos dos adjetivos que califican a algo, son atributos de algo, algo que es sin mancha, algo que es sin reproche, debemos hacer una pregunta. Y la pregunta que le hacemos al texto es, algo se nos dice aquí que es sin mancha y sin reproche. ¿Qué es? Primera posibilidad, sin mancha y sin reproche puede describir la cualidad del mandamiento que Timoteo debe guardar a obedecer. ¿Qué debe guardar? ¿Qué debe obedecer? El mandamiento. ¿Y cómo es ese mandamiento? Un mandamiento sin mancha, un mandamiento sin reproche. ¿Puede ser esa la posibilidad? Sin duda la palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios es sin mancha, es pura. El Salmo 19, versículo 8 dice, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El versículo 9 de ese mismo Salmo dice, el temor del Señor es limpio. Así que nos puede decir que la palabra de Dios es sin mancha, es pura, es limpia, no tiene error, no tiene ninguna falta. Ahora, aunque la Biblia enseña esta verdad, no es esto lo que Pablo está diciendo. No está diciendo Pablo que guardes el mandamiento que es sin mancha y sin reproche. No es eso lo que se está calificando aquí. Que por supuesto, como hemos dicho, la palabra de Dios es pura y limpia. En segundo lugar, ¿qué posibilidad que nos queda? Puede describir la cualidad en la que debe mantener el mandamiento. Debe guardar el mandamiento y debe proteger el mandamiento para que el mandamiento tenga esa cualidad, no esté manchado, no tenga reproche. Podría referirse a no permitir que el mandamiento de Dios, que su palabra se vea afectada por la falsa doctrina y que siga protegiendo, guardando el mandamiento de Dios puro, sin mancha, que siga siendo como es. Pero esto no es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Por supuesto, debemos cuidarnos de la falsa doctrina y debemos proteger la palabra de Dios frente a toda mentira y engaño. Pero Pablo no está diciendo eso aquí. Así que nos queda una tercera posibilidad. Que Pablo esté diciendo que está mandando a Timoteo que los adjetivos sin mancha y sin reproche describen la forma en la que debe guardarlo, la manera en la que debe obedecer. Su obediencia al mandamiento de Dios debe ser cumplido de una forma concreta. ¿Cuál? Debe ser cumplido sin mancha, debe ser cumplido sin reproche. Es nuestra obediencia como hijos de Dios que debe ser perfecta y completa. Esto es lo que significa una obediencia perfecta, una obediencia completa. Mira lo que dice el versículo 14. Ese primer adjetivo, sin mancha. Está diciendo la primera característica de cómo debemos obedecer la palabra de Dios. Significa sin contaminación, sin mancha, sin mácula. Es lo mismo que se dice acerca del Cordero de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, se describe la perfección de Cristo como el Cordero, y ese Cordero es un Cordero sin mancha, sin tacha. Así que podemos saber que es una perfección. Describe su pureza y además una pureza moral. Nuestra obediencia debe caracterizarse por ser una obediencia que busca la pureza moral. La pureza desde la mente, desde la realidad, desde el corazón y que tiene que ver con algo puro y no mezclado con algún tipo de tolerancia a la mancha o al pecado. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Dice que nuestra obediencia debe caracterizarse por guardarnos y hacer todo el esfuerzo por mantenernos sin mancha del mundo. Dice Santiago 1:27, la religión pura sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y observa, termina diciendo, y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo, esto significa no ser seducido por el pecado, no a caer en las tentaciones que el mundo nos ofrece, no practicar, no adoptar el pecado del mundo, no ser tolerante con la manera de pensar, no ser tolerante con la manera de actuar del mundo. Nuestra obediencia no puede ser comparada con la impureza del mundo. Nuestra forma de obedecer la palabra de Dios es comparada con la pureza de la obediencia de Cristo.
En ningún momento Cristo fue desobediente de ningún modo. Él fue puro en su obediencia. Por supuesto, Él fue tentado por encima de toda tentación que el ser humano ha tenido y nunca pecó. Ahora, porque tú y yo tenemos una naturaleza caída, nuestra mente está afectada por el pecado, por las pasiones de la carne, entonces nosotros nos relajamos, ¿verdad? Yo me relajo y empiezo a tolerar en mi vida cosas que son manchas. Pero mi obediencia entonces ya no está siendo pura. Así que Dios me está mandando por su palabra que mi obediencia sea pura conforme a la palabra de Dios y no porque estemos en la carne y en este mundo de pecado y no podamos librarnos de nuestro pecado que habita en nosotros ni el pecado que nos rodea, entonces permitamos una obediencia de segundo grado, una obediencia impura. No estoy hablando de legalismo, de normas de hombre, estoy hablando de pureza moral y de corazón que por la palabra de Dios el creyente puede obedecer, crecer en esta obediencia. Así que debemos seguir obedeciendo, pero no de cualquier forma. Debemos seguir obedeciendo sin tolerancia al pecado, sin tolerancia a la mala conciencia. Dios ha puesto una conciencia en nosotros para saber lo que es pecado y también para saber cuándo estamos tapando el pecado, cuándo estamos justificando el pecado, cuándo estamos vistiendo de blanco lo que es negro. Y lo que Pablo nos está diciendo es, sigamos obedeciendo, pero con una obediencia pura, sin tolerancia al pecado, sin escala de grises. La escala de grises siempre estará porque estamos en la carne, pero no la toleremos. El crecimiento en santificación es reconocer y necesitar y desear, querer estar cada vez más en obediencia a la pureza de Dios. Y esa debe ser nuestra forma en la que sigamos obedeciendo. Dios dice que es pecaminoso lo que el mundo muestra y además adaptarnos al mundo. Es pecaminoso desear lo que el mundo ofrece. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pablo describe aquí cuál debe ser nuestro esfuerzo continuo. Es un esfuerzo continuo procurando con toda diligencia estar hallado en paz con Dios, y esto significa que no seamos permisivos con nuestra vida y el pecado, que no practiquemos nada de lo que Dios nos puede reprochar en su venida. Dice el versículo 14, segunda de Pedro 3:14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia. Esto no tiene nada que ver con la pasividad, ¿verdad? Con la relajación. Podemos estar ahora mismo relajados, sentados, escuchando, pero procurar con diligencia es poner todo el esfuerzo. Ponerse manos a la obra. ¿Y qué es lo que debemos procurar con diligencia? Versículo 14. Ser hallados por Él, por Cristo, cuando venga en su gloria, ser hallado en paz. Y ser hallado en paz es ser hallado sin mancha e irreprensible. Así que ese es el mandato que tenemos delante de Dios. Esforzarnos por cumplir la obediencia, seguir obedeciendo, pero de una manera pura, de una manera limpia, sin mancha, sin tolerancia, por el hecho de que no poder ser perfecto no significa que nuestro esfuerzo no deba ser procurado. Lo vuelvo a repetir, por el hecho de no ser perfecto no significa que no debamos esforzarnos por cumplir su mandamiento, alcanzarlo en el poder del Espíritu Santo. Es lo que Pablo estaba mostrando en su propia vida. Recuerda en Filipenses capítulo 4, un versículo bien conocido. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que Pablo está diciendo en el contexto es que él puede estar gozoso y glorificar a Dios cuando tiene mucho y cuando tiene poco. Cual sea la situación que Dios permita en mi vida, en escasez o en pobreza, yo puedo glorificar a Dios y estar gozoso, satisfecho. ¿Por qué? Porque todo lo que a Dios le agrada, todo lo puedo en Cristo, en dependencia de Cristo, quien me fortalece. Así que cuando tú dices que yo no puedo, lo que realmente significa es que yo no estoy yendo a Cristo para ello. No estoy dependiendo de Cristo. De lo contrario diría es que yo voy a Cristo y Él no me fortalece. Entonces está haciendo que la palabra de Dios mienta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando algo no lo puedo, no es que la fortaleza de Cristo sea poca o insuficiente, es que no voy a Él. Y eso forma parte de nuestro continuo llamado a seguir obedeciendo en pureza, en dependencia. Pero dice otro adjetivo ahí.
Obedece sin mancha, en pureza, y obedece sin reproche. ¿Qué significa sin reproche? Esta palabra significa que no haya nada por lo que se te pueda censurar, que no haya nada por lo que se te pueda agarrar y tomar. Y solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, solo 3 veces, sin reproche. Y las 3 veces aparece en esta carta. El énfasis de actuar y obedecer a Dios sin reproche está en esta carta, en el capítulo 3, versículo 2, cuando se describe cómo es el anciano. Así que aquel que ha llamado el Señor para pastorear a su iglesia es llamado y capacitado para hacerlo desde la irreprensibilidad. Dice el versículo 2 de 1 Timoteo 3, un obispo debe ser, pues, de manera general, está diciendo, irreprensible. Y esto sería de manera general. No puede ser acusado por nada de lo que viene a continuación. Y todo lo que viene a continuación y pueda ser señalado a alguien, entonces ya es reprensible. Ya es alguien que se le puede agarrar por un pecado que ha cometido y lo descalifica. Así que esta obediencia debe ser una obediencia completa. No es decir, voy a obedecer esto que es fácil, esto el Señor sabe que yo no puedo. Así que esto ya, hasta que el Señor venga, voy a seguir en ello. Lo doy por perdido. Eso no es irreprensible. Eso es dejarse coger por esa parte, por haber dejado y ser tolerante en voy a seleccionar yo lo que voy a obedecer. Debemos obedecer toda la palabra de Dios, de manera irreprensible, de manera sin reproche. Que no haya nada que el Señor pueda decir, en esto fuiste tolerante, lo dejaste a un lado de una forma rebelde. Y lo que está mostrando es que la calidad de nuestra obediencia debe seguir siendo sin excusa y de manera integral, en todo aspecto de tu vida, en todo aspecto de la esfera de nuestra vida, ya sea que estemos con creyentes, ya sea que estemos solos, ya sea que estemos acompañados, ya sea que estemos en la congregación, ya sea que estemos en casa, en el trabajo, ya sea que sean aspectos en tu vida personal, matrimonial, económica, no hay ningún aspecto que esté al margen de la autoridad de Dios y por el cual nosotros debamos guardarlo, obedecerlo, con pureza y sin reproche. Y es necesario saber delante de quién somos responsables de este mandato, que es un mandato solemne. Así que sigue obedeciendo con toda santidad. Sigue obedeciendo con toda santidad. Todavía no has llegado. Y el mandato es sigue obedeciendo. El mandato nunca es suficiente, ya vale. Nunca lo vas a encontrar en la Biblia. Con eso ya lo tuviste. Ya eres salvado, una salvación asegurada, ya vale. Con eso lo tienes todo asegurado. No, el llamado es continúa, sigue, no descanses en tu esfuerzo. Y es lo que Timoteo estaba tentado a hacer cuando él estaba sufriendo tanto en el liderazgo de esta iglesia. Estaba a punto de irse, ¿recuerda? Y Pablo le escribe, oye, que para eso te dejé allí, para que continúes haciendo. Así que continúa haciéndolo. Sigue obedeciendo. Ahora, recuerda que la obediencia no es mérito para la salvación. No es por la obediencia a la palabra de Dios que tú eres salvo, que tú has sido salvado, que por eso Dios te ha salvado porque eres obediente. Dios no salva a nadie que se lo merezca, porque nadie se lo merece. Y Dios salva a todos los que salva por gracia desmerecida, porque todos merecíamos todo lo contrario. Porque nuestras obras tenían que llevarnos a nosotros a la cruz. Porque nuestra condición pecadora lo que hacía es que merecíamos la ira de Dios que se revela desde el cielo. Así que las buenas obras no tienen ningún valor para salvar a nadie delante de Dios. No se está animando aquí a nadie a que sea bueno y entonces Dios lo va a salvar. Porque eso no es bíblico, no es el Evangelio. Esa es la religión del hombre, que dice que tú haz y ya veremos. Y de ahí construyen todo un negocio y todo un engaño. Hay una sola cosa que Dios manda a los pecadores. Arrepiéntete. Ese es el mandato. Si hay que obedecer la palabra de Dios, toda obediencia empieza por una. Arrepiéntete. Dios está llamando todavía a los pecadores a que se arrepientan. Arrepentimiento significa un cambio de dirección.
un reconocimiento de mi condición, una incapacidad de salvarme a mí mismo y librarme de la condenación bajo la que estoy por mi pecado. No hay ninguna obra que yo pueda hacer digna de perdón. Así que lo que tengo que hacer es pedir perdón a Dios, arrepentirme, confesar a Cristo como el Señor, el Dios verdadero que vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y fue a la cruz para morir la muerte que tú y que yo merecíamos por nuestro pecado. Él no solamente pasó nuestra enfermedad, como dice Isaías 53. Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Él no solamente pasó nuestra enfermedad. Él no solamente pasó nuestra necesidad. Él no solamente pasó hambre y sed. Él sufrió sobre sí mismo toda la ira del Padre, la ruptura de la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo, porque Él fue considerado y tratado pecado. Y al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros, que somos los pecadores, ahora seamos hechos justicia de Dios por medio de Cristo. Ninguna obediencia te va a llevar al cielo, sino la obediencia perfecta de Cristo es la que te salva y te lleva al cielo. Ahora, si tú reconoces tu pecado y te arrepientes, el Señor dice que Él no va a rechazar a nadie que venga a Él pidiendo perdón y confesando su pecado. Y eso es un cambio del corazón. Solo por el Espíritu Santo el pecador puede confesar y reconocer su condición. Por eso somos llamados nosotros no a convencerte, sino a llamarte al arrepentimiento. Y si no te arrepientes, eres responsable de esta desobediencia y de todo lo que implica en la separación con Dios por la eternidad. Si sigues vivo, si seguimos vivos, es un regalo de Dios, para que podamos confesar a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la vida eterna, la que a pesar de que muera, el que da vida a todas las cosas te resucite para vida eterna con Él. Esa es la vida eterna. Así que, ¿dónde estaremos después de la muerte? Y después de la muerte es la realidad. Esto es real, pero más real será por toda la eternidad si es por cuestión de cantidad. ¿Cuántos años podrás vivir aquí en comparación con toda la eternidad que nos espera? Lo más importante es después de la muerte. Por eso te llamamos a que te arrepientas y confiesas a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces empezarás a vivir una vida de obediencia para su gloria, una vida de obediencia progresiva, fortalecida en el poder de su Espíritu. Ahora, si eres creyente, tienes un llamado solemne. Vives delante de Dios todo el tiempo. No hace falta que Él escuche tu voz para saber lo que piensas. Y antes de que vaya a decir una palabra, Él ya conoce todas ellas. Efesios 4 está diciendo ahí que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que es para la correcta edificación, adecuada. Así que simplemente pensar una mala palabra o una palabra que nos lleva relacionado al pecado e incluso decirla, eso ya nos coloca bajo la realidad de que no estamos siendo obedientes puros. Nuestra obediencia debe abarcar todos los aspectos de nuestra vida y de manera perfecta. Así que vamos a orar pidiendo al Señor que Él haga su obra en nuestras vidas. Señor, hemos sido expuestos a tu palabra. Señor, creemos en el poder de tu Espíritu para traer convicción de pecado a los pecadores, para traer de muerte a vida a los que están sin Cristo. Creemos que solo tú, por el poder de tu palabra y en el poder de tu Espíritu, puedes traer la convicción de pecado a un pecador y la fe para creer en Cristo como único Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados. Así que, Señor, oramos que si es tu voluntad, tú salve a los pecadores, Señor, y les dé la fe para creer. Y, Señor, también reconocemos que tenemos un mandato solemne delante de ti. Y perdónanos, Señor, por cuántas veces actuamos pensando que tú no estás al tanto de todo lo que hacemos. Señor, que tú no estás al conocimiento profundo de todo lo que pensamos. Señor, y no queremos estar relajados en nuestra obediencia. Necesitamos, Señor, ser conscientes de tu gloria y delante de ti que responderemos de todo lo que hacemos. Por eso, Señor, fortalécenos, convéncenos, dirige nuestra voluntad, Señor, por tu palabra, a seguir obedeciendo. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.